Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Pit Babe. Los autos de carrera pueden ser un riesgo basados en el libro. El segundo del Quakerback, Rex Syria, el Lamborghini rojo intenso, muestra el calor, fiel a su apodo. Normalmente, en el mundo de las carreras, cada corredor tiene un nombre con el que llamarse en la carrera para poder ser recordado, provocando que solo las personas cercanas se conozcan y se llamen por sus nombres reales, como por ejemplo Rex Syria. Ese es el nombre que la gente siempre recordará cuando ese corredor conduzca su auto por el campo. El tercer corredor es de Ray Chaser 01. El entusiasmo siguió aumentando cuando 3 de los 4 pilotos fueron convocados y el famoso Genesis Venom amarillo también salió a la pista para la primera ronda. El club de fans femeninas del atractivo corredor también tiene bastante entusiasmo, por lo tanto, no es de extrañar que el joven Zero One recibiera aplausos que sonaran más dulces que los de los demás corredores. Y un último corredor es el rey de los hollows de ex-Hunter Pit Babe. El sonido de la aceleración del motor costoso del auto de lujo era tan fuerte como los aplausos de la gente en todo el estadio. Incluso aquellos que no eran fanáticos del equipo no pueden resistirse a la emoción al ver al legendario corredor de la famosa pista de carreras, el único SSC Tuatara negro brillante del país. No es necesario que intente mostrar su poder para competir, porque aunque hay personas que no saben nada de autos, pueden adivinar quién es el rey de la pista, porque con solo escuchar su hermoso rugido y ver su apariencia, cualquiera podría adivinar que este hermoso auto no solo es bueno en precio, sino definitivamente en belleza. Después de que el equipo en el campo comprobó que todo estaba en orden, finalmente una hermosa mujer con un vestido ajustado levantó una bandera antes de que el sonido de la bocina cuente en cuenta regresiva para el inicio de la carrera. Cada auto comenzó a acelerar y prepararse para salir del punto de partida, y cuando terminó la señal de cuenta regresiva, sonó la señal de liberación, con la bandera verde ondeando a continuación. 4 coches de lujo partieron a toda velocidad desde el punto de partida. En ese momento no había nadie esperando a nadie. Fuertes motores resonaron por todo el campo. Los compañeros de equipo que esperaban en el pit stop estaban entusiasmados. Los espectadores en las gradas se levantaron de sus asientos emocionados porque no querían perderse ni un segundo de la carrera. Incluso los que habían estado sentados con la cabeza agacha desde antes de que comenzara el juego no pueden evitar levantar el ala de su sombrero para mirar la emocionante carrera, porque quieren saber qué hará hoy el carro negro, qué tan bueno es el trabajo. La carrera fue tan feroz como se esperaba, cuando solo estaban las joyas de la corona en el campo que todos observaban. Cada auto se turnaba para pasar sin que nadie se diera. Esto parece bastante aterrador para los seguidores o incluso para los nuevos corredores, porque cada curva es un riesgo real. Todos corren el riesgo de ser fácilmente superados si pierden el ritmo o hasta perder la vida. Guy, que estaba viendo la carrera desde pit stop, parecía menos emocionado que los demás. No era porque la carrera fuera aburrida ni nada por el estilo. Pensó que los 4 autos estaban igualados. ¿Cómo podría ver por los vitrores que siempre eran fuertes? Pero si somos honestos, no se puede negar que conoció los resultados de la competencia desde el momento en que sonó la señal de lanzamiento.